Hola amigos, en esta ocasión vamos a explicar acerca de los diagramas de instrumentación. Todos estos planos se diseñan, elaboran, revisan y se aprueban mediante fundamentos de ingeniería antes de construir e instalar una planta industrial, con el objetivo de planificar el plan de mantenimiento periódico de la planta y posteriormente, si así se requiere, su optimización. En la industria se emplea un sistema especial de diferentes tipos de símbolos con el objeto de transmitir de una forma más fácil y específica la información. Esto es indispensable en el diseño, selección, operación y mantenimiento de los sistemas de control. Podemos afirmar que entender este diagrama de instrumentación es como comprender el corazón de la planta. Para empezar, observemos el siguiente plano y responde las siguientes preguntas. ¿Qué tipos de instrumentos están presentes en el plano? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué energía reciben? ¿Cuántos lazos de control están presentes en el plano? ¿Cuántas variables se miden y cuántas variables se controlan? Explique el proceso. He dado unos 5 segundos para que analice. Probablemente no tenga ideas o puede tener nociones o posiblemente haya contestado todas las preguntas. Evidentemente, del desarrollo de las preguntas se trata la disertación. La agenda comprende 9 puntos: conceptos generales, clasificación de los instrumentos de control, identificación de los instrumentos, símbolos para señales de instrumentos, simbología para elementos primarios, simbología para los cuerpos de válvula. 7. Localización de instrumentos. 8. Símbolos generales de funciones de instrumentos. Y 9. Ejemplos de diagrama de instrumentación. En esta primera parte solamente hablaremos de conceptos generales. Estos conceptos nos ayudarán a comprender más adelante lo que tiene que ver con el proceso. ¿Qué es la instrumentación? La instrumentación es la técnica que utiliza aparatos de medición y control de proceso con el propósito de identificar el valor de ciertas variables físicas o químicas, con la finalidad de mantener esas variables dentro de limitaciones específicas que el proceso indique. Dentro de la variable podemos conseguir las principales, que serían flujo, temperatura, nivel, presión y otras variables, pH, densidad, viscosidad, turbidez, etc. Otro concepto es el grupo de elementos que sirven para medir, convertir, transmitir, controlar o registrar variables de un proceso
con el fin de optimizar los recursos utilizados en este. Y el tercero es el conocimiento de la correcta aplicación de los equipos encaminados para apoyar al usuario en la medición, regulación, observación, transformación, ofrecer seguridad, etcétera, de una variable dada en un proceso productivo. ¿Qué son instrumentos? ¿O qué es un instrumento? Dispositivos que miden, indican, controlan, almacenan información, manipulan mecanismos y modifican estados. Influyen en las variables y los estados del proceso. ¿Qué es una variable? ¿O qué son variables? Es un nivel, cantidad u otra condición que está sujeto a cambio y se puede controlar. Se relacionan con la naturaleza del proceso a controlar. Son tan diversas como los procesos. Ejemplo de la variable tenemos presión, flujo, nivel, temperatura, corriente, voltaje, densidad, peso, posición, frecuencia, etc. Señal medida. Es una variable eléctrica, mecánica, neumática u otra variable aplicada a la entrada de un equipo. Ejemplo, en un termopar, la señal medida es una fuerza electromotriz, la cual es el análogo eléctrico de la temperatura. Señal de entrada. Una señal aplicada a un dispositivo o sistema. Señal de salida. Una señal entregada por un dispositivo o sistema. Transmisor. ¿Qué es un transmisor? Como lo muestra en la figura, son aquellos instrumentos que captan la variable de un proceso. Generalmente puede ser a través de un elemento primario y la transmite a distancia en forma de señal neumática de 3 a 15 psi o electrónica de 420 mA o por pulso o protocolarizada o por bus de datos. Estos instrumentos dan una señal continua de la variable de plaza. Elementos primarios de medición. Son aquellos instrumentos que están en contacto directo con el fluido o variable, utilizando o absorbiendo energía del medio controlado para dar al sistema una indicación en respuesta a la variable controlada. Elementos finales de control. Estos instrumentos, como lo muestra en la figura, reciben la señal del controlador para realizar los cambios en el proceso y mantener a la variable controlada en el valor deseado. Por ejemplo, la válvula de control. ¿Qué es ISA? Es una organización que establece la nomenclatura y simbología de los instrumentos utilizados en la ingeniería de control. Permite identificar y representar los sistemas de control a través de los diagramas de instrumentación. Bajo esta norma ISA se fundamenta esta ponencia y se fundamenta el diseño y la realización de los planos de instrumentación. ¿Qué son diagramas de instrumentación?
Un diagrama de tuberías e instrumentación de TI es un diagrama que muestra el flujo del proceso en la tubería, así como los equipos instalados y el instrumental. Vemos aquí 3 tanques, tiene instrumentos asociados y nos da una información de la variable que se monitorea y una idea muy completa de cómo es el proceso de esta planta. Bueno, para realizar el curso certificado de lectura e interpretación de planos de instrumentación, deja tu correo electrónico en comentario para enviarte información de interés. En este curso, aparte de esta ponencia, se te dará actividades, asignaciones en las cuales tú podrás desarrollar habilidades y competencias en este curso de lectura e interpretación de plano de instrumentación y la asesoría continua para llegar al nivel requerido. Bueno, muchas gracias. No te olvides de suscribirte a mi canal. Cualquier duda o aporte, escríbelo en comentarios. Hasta la próxima ponencia o clase. Profesor Josué López.